Mi nombre es Konstantin Petrov, tengo 64 años y estuve clínicamente muerto durante 47 minutos. Pero lo que me tiene sentado aquí, en esta placita humilde, contándote esta historia, no es el hecho de haber muerto y regresado. Es lo que vi durante esos 47 minutos, lo que me mostraron, lo que experimenté. Porque yo, Konstantin Petrov, profesor universitario, doctor en filosofía, ateo militante durante 40 años de mi vida, fui llevado a presenciar algo que había pasado décadas negando, ridiculizando y destruyendo en las mentes de otros. Fui llevado a presenciar el juicio final. Y lo que vi ese día cambió todo. No solo mi vida, mi eternidad. Sé que suena imposible. Sé que tu mente racional está buscando explicaciones, alucinaciones por falta de oxígeno, trauma cerebral, delirio post-mortem. Créeme, yo pensé en todas esas explicaciones. Yo fui el hombre que pasó décadas explicando científicamente por qué Dios no existe. Yo fui el que ridiculizaba a creyentes en auditorios llenos. Yo fui el que escribió 3 libros completos desmantelando cada argumento a favor de la existencia de Dios. Y si alguien me hubiera contado esta historia hace 5 años, me habría reído en su cara. Pero no puedes reírte de lo que experimentas en carne propia. No puedes explicar con lógica algo que trasciende toda lógica. No puedes negar con argumentos filosóficos lo que viste con tus propios ojos, aunque ya no tuvieras ojos físicos. Y lo que vi durante esos 47 minutos destruyó 40 años de ateísmo en un instante, como un castillo de naipes cayendo ante un huracán. Antes de contarte lo que pasó ese día, necesito que entiendas quién era yo, porque la transformación solo tiene sentido cuando conoces el punto de partida. Y mi punto de partida era el más oscuro posible para alguien que se consideraba iluminado. Nací en Rusia en 1961. Mi familia era atea, comunismo soviético, ¿sabes? Dios era el opio del pueblo, la religión era superstición, la ciencia y el partido eran nuestra salvación. Crecí en ese ambiente y lo absorbí completamente. A los 15 años ya debatía con mis profesores sobre materialismo dialéctico. A los 18 ingresé a la universidad a estudiar filosofía con una misión clara: entender por qué la gente todavía creía en cuentos de hadas sobre dioses y cielos. Me especialicé en filosofía de la religión, pero no para defenderla, para destruirla. Leí a todos los apologistas cristianos solo para encontrar las fallas en sus argumentos. Estudié teología solo para conocer las contradicciones en sus doctrinas. Me convertí en un experto en desmantelar la fe, y era muy bueno en ello. A los 29 años emigré a Latinoamérica. Conseguí una posición como profesor en una universidad prestigiosa, y ahí fue donde realmente empecé mi cruzada, porque descubrí algo que me fascinaba y me irritaba a la vez. A diferencia de Rusia, aquí la gente todavía creía, masivamente, fervientemente, y la mayoría eran jóvenes entrando a la universidad con sus creencias intactas. Vi eso como una oportunidad, como un campo de batalla perfecto para mi misión de liberar mentes. Mi clase de filosofía de la religión se convirtió en legendaria en el campus, no porque enseñara filosofía de la religión objetivamente, sino porque era un espacio donde sistemáticamente destruía la fe de estudiantes creyentes. Tenía un método refinado durante años. Primero identificaba a los cristianos en la clase, siempre había varios. Luego, con preguntas aparentemente inocentes, los hacía exponer sus creencias frente a todos. Y entonces, con lógica fría y retórica afilada, desmantelaba cada argumento. Los dejaba sin respuestas, los hacía ver estúpidos frente a sus compañeros. Y funcionaba. Dios mío, ¿cómo funcionaba? Veía la duda crecer en sus ojos. Veía la vergüenza. Veía cómo poco a poco dejaban de levantar la mano cuando preguntaba algo sobre Dios. Veía cómo al final del semestre ya no llevaban crucifijos, ya no mencionaban la iglesia, ya no hablaban de fe,
Los había convertido, no a otra religión, a la ausencia de religión, al ateísmo, al materialismo, a la liberación del pensamiento mágico. Y yo me sentía orgulloso, me sentía como un libertador, como alguien que estaba salvando mentes de la esclavitud religiosa. Escribí 3 libros. El mito de Dios. ¿Por qué el cristianismo es falso? Y vivir sin Dios, una guía para el ateo moderno. Se vendieron bastante bien en círculos académicos y ateos. Me dieron conferencias por todo el país. Debatí públicamente con pastores, sacerdotes, apologistas cristianos, y los humillaba. No con grosería, yo era demasiado sofisticado para eso. Los humillaba con lógica, con preguntas que no podían responder, con contradicciones que no podían explicar. Me convertí en una especie de celebridad en círculos ateos. El profesor que desconvertía cristianos, el filósofo que desmontaba a apologistas, el intelectual que probaba que Dios era un invento humano, y mi ego crecía proporcionalmente. Me sentía superior, más inteligente, más evolucionado. Veía a los creyentes con lástima y desprecio. Pobres ignorantes, pensaba. Si tuvieran mi educación, mi capacidad de pensamiento crítico, también serían ateos. En casa no era diferente. Mi esposa, Elena, era creyente cuando nos casamos. Lo sabía, pero pensé que con tiempo y exposición a mis argumentos, ella también se liberaría de esas cadenas mentales. No pasó. Elena se aferraba a su fe, y yo, en lugar de respetarla, la ridiculizaba. Constantemente. Recuerdo una noche cuando la encontré orando en la habitación. Entré y me reí. ¿Hablando con tu amigo imaginario otra vez?, le dije. Ella se volteó con lágrimas en los ojos. Constantín, oro por ti. Oro porque sé que algún día verás la verdad. Me reí más fuerte. La verdad es que estás hablando sola, Elena. No hay nadie escuchando. Pero si te hace sentir mejor, adelante. Pierde tu tiempo. Ella lloraba, pero nunca dejó de orar. Yo nunca dejé de burlarme. Mis hijos crecieron en ese ambiente. Yo los adoctrinaba desde pequeños. La religión es para personas débiles que necesitan un padre cósmico porque no pueden enfrentar la realidad, les decía. Ustedes son más fuertes que eso. Ustedes pueden enfrentar la verdad, que somos accidentes cósmicos en un universo indiferente y que cuando morimos simplemente dejamos de existir. ¡Qué monstruo era! Y ni siquiera lo veía. Las señales estaban ahí. Claro que estaban. Pero yo las ignoraba o las reinterpretaba. Empecé a tener sueños extraños a los 62 años. Sueños donde estaba en un lugar enorme, lleno de gente, y todos esperábamos algo. Algo importante, algo aterrador. Me despertaba con ansiedad, pero lo atribuía a estrés laboral. Una vez, dando clase, un estudiante cristiano me hizo una pregunta que me molestó profundamente. Me preguntó, «Profesor, ¿qué pasa si usted está equivocado? ¿Qué pasa si hay un Dios y usted está llevando a todos estos estudiantes al infierno con sus enseñanzas?» Me molesté tanto que lo eché de la clase. Le dije que estaba siendo intelectualmente deshonesto usando la apuesta de Pascal. Pero la pregunta se quedó en mi mente. Me irritaba porque no podía sacudirla completamente. Mi madre, antes de morir, me suplicó que reconsiderara mi ateísmo. Estaba en su lecho de muerte en Rusia. Yo había volado para verla por última vez. Me tomó la mano y me dijo, «Constantín, hijo, he vivido bajo el comunismo y he visto lo que pasa cuando los hombres niegan a Dios. Por favor, busca la verdad, la verdadera verdad, no la que tu orgullo te dice». Le di palmaditas en la mano como quien consuela a un niño con miedo a la oscuridad. «No te preocupes, mamá, estaré bien. No hay nada que temer». Murió 2 días después. Yo ni siquiera oré en su funeral porque sería hipocresía. Los últimos meses antes del infarto, algo extraño empezaba a pasar. Empecé a sentir, no sé cómo explicarlo, una inquietud.
como si algo estuviera mal, pero no pudiera identificar qué. Mi trabajo seguía bien, mi salud parecía bien, pero había esta sensación constante de que algo se acercaba, algo grande, algo inevitable. Elena me dijo una mañana: Constantín, Dios me mostró en un sueño que algo va a pasar, algo que te va a cambiar. Por favor, cuando pase, no resistas. Acepta lo que Dios te muestre. Me reí. Elena, tus sueños no son mensajes divinos, son tus miedos subconscientes manifestándose. Relájate. Pero su rostro se quedó serio. Lo verás, Constantín. Y cuando lo veas, acuérdate de que te lo advertí. El día que cambió todo fue un viernes, 8 de septiembre de 2020. Estaba dando una conferencia especial en el auditorio principal de la universidad. El tema: ¿por qué la resurrección de Cristo es un mito? Había 300 personas en la audiencia. Algunos estudiantes, algunos profesores, algunas personas de la comunidad que habían escuchado de mi reputación. Estaba en mi mejor momento. Llevaba 45 minutos desmantelando sistemáticamente cada argumento a favor de la resurrección. Las tumbas vacías se pueden explicar con robo del cuerpo. Las apariciones se pueden explicar con alucinaciones colectivas. El cambio en los discípulos se puede explicar con psicología de masas. Todo tenía explicación racional. No necesitábamos milagros. Y entonces dije algo que ahora me estremece recordar. Dije con una sonrisa arrogante: si Jesús realmente resucitó, si el juicio final realmente va a ocurrir, que me lo muestre ahora, que me demuestre su existencia, porque yo, Constantín Petrov, declaro que todo eso es ficción, mitología, cuentos para controlar a las masas. Y caí. No fue gradual. Un segundo estaba de pie, triunfante. Al siguiente, un dolor explosivo en el pecho me derribó. Literalmente me derribó, como si alguien me hubiera golpeado con un martillo. Caí del escenario. Escuché gritos, vi gente corriendo hacia mí. Y entonces todo se oscureció. Pero no dejé de existir. Ese es el punto crítico que necesito que entiendas. Mi cuerpo dejó de funcionar, mi corazón dejó de latir, mis pulmones dejaron de respirar, pero yo, la conciencia, el alma, como quieras llamarlo, seguí existiendo, más consciente que nunca. Lo primero que experimenté fue separación, como si alguien me hubiera arrancado de mi cuerpo. Estaba flotando sobre la escena, vi mi cuerpo en el suelo, vi a los paramédicos que habían llegado rápido porque había una ambulancia cerca, los vi trabajar en mí, compresiones torácicas, desfibrilador, inyecciones, y yo flotaba arriba viendo todo, pensando con claridad absoluta: esto es imposible, yo no puedo estar viendo esto, yo debería estar inconsciente o no existir. Y entonces fui movido. No elegí moverme, alguien o algo me movió. Fui jalado hacia arriba o hacia afuera o a través de algo. Es difícil explicar porque no hay referencias espaciales cuando estás fuera de tu cuerpo, pero fui movido de ese lugar a otro lugar. Y ese otro lugar era indescriptible, era vasto, infinitamente vasto, como una llanura que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero no era una llanura física, era más como un espacio dimensional que contenía más de lo que el espacio normal puede contener. No había cielo, no había suelo, solo este espacio interminable lleno de luz brillante que no venía de ningún sol, sino que simplemente existía. Y había gente, Dios mío, cuánta gente, miles de millones de personas, todas de pie, todas mirando hacia un punto central. Y yo estaba entre ellas. Podía ver sus rostros. Algunos estaban aterrorizados, algunos estaban en paz, algunos lloraban, algunos estaban en silencio absoluto. No me di cuenta inmediatamente de qué era esto. Mi mente todavía trataba de racionalizar. Es un sueño, es una alucinación. Es mi cerebro muriendo creando imágenes finales basadas en mis estudios de escatología cristiana. Pero se sentía demasiado real, más real que la vida misma.
Y entonces vi el trono. No sé cómo más llamarlo. Era una estructura. No era una estructura física. Era una manifestación de autoridad, de poder absoluto, de majestad que trasciende toda descripción humana. Y en ese trono había alguien sentado. No podía ver su rostro claramente. La luz que emanaba era demasiado brillante, pero supe inmediatamente quién era, sin que nadie me dijera, sin ninguna duda. Era Jesús, el mismo Jesús que yo había pasado 40 años negando, el mismo cuya resurrección acababa de declarar ficticia minutos antes, el mismo que yo había ridiculizado en conferencias, libros y debates. Y Él estaba ahí, real, presente, innegable. Mi primera emoción fue terror, terror absoluto e incontrolable. No era miedo de violencia física, era el terror de estar frente a alguien que conoce absolutamente todo sobre ti. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra, cada motivación oculta. No hay lugar para esconderse, no hay lugar para mentir, no hay lugar para justificarte, solo verdad absoluta y desnuda. Vi libros, grandes libros siendo abiertos, no libros físicos, aunque tomaban forma que mi mente podía procesar como libros. Eran registros, registros de vidas, registros de acciones, registros de palabras, registros de pensamientos. Y vi el proceso, uno por uno, personas siendo llamadas adelante, sus vidas siendo revisadas, todo visible para todos, nada oculto, nada privado, todo expuesto bajo la luz de la verdad absoluta. Vi a una mujer, había vivido vida humilde, había cometido errores, pero había amado a Dios, había servido a otros, había pedido perdón por sus faltas, y la vi ser recibida. Vi su rostro transformarse de miedo a alegría indescriptible, y fue llevada a la derecha, donde había luz y música y algo que solo puedo describir como hogar. Vi a un hombre. Había sido rico, había ignorado a los pobres, había vivido solo para sí mismo. Nunca negó a Dios explícitamente, pero nunca le dio más que pensamiento casual. Y lo vi ser pesado. Sus acciones fueron insuficientes. Sus motivos fueron egoístas, su vida fue vacía de amor genuino y fue enviado a la izquierda. No vi exactamente qué había allá, pero el terror en su rostro mientras era llevado me dijo todo lo que necesitaba saber. Vi docenas, cientos, miles. El proceso era infinito porque el número de personas era infinito. Toda la humanidad, todos los que han vivido, todos siendo juzgados por el mismo estándar de verdad absoluta. Y entonces escuché mi nombre, Konstantin Petrov. La voz no vino de ningún lugar físico, vino de todas partes, resonó en mi ser, y supe que era mi turno. Fui movido, no caminé, fui movido hacia adelante, frente al trono, frente a Jesús, y por primera vez pude ver su rostro con algo más de claridad, y lo que vi me destrozó. No era un rostro de ira, no era un rostro de venganza, era un rostro de tristeza profunda, de dolor genuino, como un padre viendo a un hijo que ha desperdiciado completamente su vida, y él habló, no con voz audible, aunque mi mente lo procesaba como voz. Habló directamente a mi alma. Konstantin, ¿qué hiciste con las almas que te confié? No entendí la pregunta inmediatamente. Las almas que me confiaste. Mi mente todavía funcionaba en modo de debate. Yo nunca pedí almas. Yo nunca creí en almas. Y entonces me mostró algo. Abrió algo que solo puedo describir como una ventana dimensional. Y empecé a ver imágenes, memorias, pero no solo mis memorias, las memorias de otros, las vidas de otros, las personas que yo había afectado. Vi a mi primera estudiante desconvertida. Patricia se llamaba. Tenía 19 años cuando tomó mi clase. Entró como cristiana devota, salió como atea confundida. La vi en los años siguientes. La vi perder propósito, caer en depresión, buscar significado en drogas, en sexo casual.
en cualquier cosa que llenara el vacío que mi enseñanza había creado. La vi, a los 27 años, escribir una nota de suicidio que decía: si no hay Dios, no hay razón para seguir. Profesor Petrov tenía razón, todo es sin sentido. Y la vi tomar las pastillas. Grité. No sé si fue grito audible, pero grité desde lo más profundo de mi ser: ¡No! ¡Yo no sabía! ¡Yo no quería eso! Pero la visión continuó. Vi a otro estudiante, Andrés. Lo había desconvertido con particular efectividad porque él era apologista cristiano amateur. Lo destruí en clase. Lo hice ver tonto frente a 50 compañeros. Lo vi salir de esa clase quebrado. Y lo vi en los años siguientes alejarse no solo de Dios, sino de toda moralidad. Si Dios no existe, todo está permitido, pensaba, citando a Dostoyevsky. Lo vi cometer crímenes, herir gente, arruinar vidas, porque yo le había quitado el fundamento moral. Yo le había enseñado que no hay bien ni mal absoluto. Vi a una tercera estudiante, Lucía, cristiana dulce y tímida. Yo la había ridiculizado suavemente en clase, haciendo preguntas que no podía responder, dejando que los otros estudiantes se rieran de ella. La vi abandonar su fe. Y la vi años después, muriendo en un accidente, llamando a un Dios en quien ya no creía, aterrorizada de lo que vendría después. 3 casos específicos, pero luego la visión se expandió. Vi cientos de rostros, todos estudiantes que habían pasado por mis clases, todos afectados por mis enseñanzas. No todos se perdieron, algunos encontraron su camino de regreso a Dios a pesar de mí, pero muchos no, y la culpa era mía. Estas almas, dijo Jesús, estaban buscando verdad. Tú les diste mentira. Estaban buscando propósito. Tú les diste vacío. Estaban buscando esperanza. Tú les diste desesperación. Y lo hiciste con arrogancia, con orgullo, convencido de que estabas iluminándolos, pero solo los sumergiste en oscuridad. Caí. No sé cómo caes cuando no tienes cuerpo físico, pero caí. Me quebré completamente. Lloré como nunca había llorado, porque vi la verdad absoluta de lo que había hecho. No había justificación, no había excusa, no había argumento filosófico que pudiera defenderme. Yo había sido responsable, al menos parcialmente, de la perdición de almas. Yo, que me creía liberador, había sido destructor. Perdón, logré decir. Perdóname, no sabía. Pensaba que estaba haciendo bien. Pensaba que estaba liberando mentes. Pensabas que sabías más que yo, interrumpió Jesús. Pensabas que tu intelecto humano limitado podía comprender el universo mejor que su creador. Pensabas que 40 años de estudio te daban autoridad para negar milenios de testimonio. Pensabas que eras Dios en tu propio mundo pequeño. Todo era verdad, cada palabra, y la vergüenza era insoportable. Entonces vino la parte más aterradora. Vi un libro específico abierto. Era mi libro, el registro de mi vida, y empezó a ser leído. No había nada que explicar. Todo estaba ahí, cada pensamiento arrogante, cada burla cruel, cada estudiante herido, cada oportunidad de arrepentimiento ignorada, la manera en que traté a mi esposa, la manera en que adoctriné a mis hijos. Los debates donde humillé a creyentes no para buscar verdad, sino para alimentar mi ego. Y no había nada bueno que balanceara la escala. Nada, porque todo lo que había hecho en mi vida lo había hecho para mí, para mi reputación, para mi ego, para mi orgullo. No había amado genuinamente, no había servido sacrificialmente, no había buscado verdad honestamente, solo había construido un imperio de vanidad intelectual. Antes de contarte qué pasó después, necesito pedirte algo. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que hay verdad en lo que te cuento, te pido que apoyes este canal. Suscribiéndote, permites que más testimonios como el mío lleguen a personas que necesitan escucharlos. Hay millones buscando respuestas sobre si el juicio es real, si Jesús existe, si nuestras acciones importan.
y tu suscripción hace posible que estos mensajes lleguen a ellos. Solo tienes que darle al botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Ahora sí, te cuento qué pasó cuando vi mi libro siendo leído. El veredicto era claro: culpable, en todo, sin atenuantes. Y la sentencia debería haber sido el lago de fuego, la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Y yo lo aceptaba, porque era justo, porque era lo que merecía. No tenía argumentos, no tenía defensas. Pero entonces Jesús hizo algo inesperado. Levantó su mano, el proceso se detuvo y habló de nuevo. Constantín, ¿sabes por qué no te permití morir en tu pecado? ¿Sabes por qué te traigo aquí antes de tu tiempo? No podía responder, solo lloraba. Porque alguien ha estado orando por ti, alguien que amas, aunque la trataste como basura, alguien que nunca perdió la fe de que yo podía salvarte, aunque tú hiciste todo posible para destruir su fe. Tu esposa, Elena, ha orado por ti cada día durante 35 años, y sus oraciones han movido mi corazón. Vi a Elena, no físicamente, pero vi su vida. Vi cada noche que lloró por mí, cada oración que elevó cuando yo dormía, cada vez que me perdonó cuando la ridiculicé, cada momento en que eligió amarme a pesar de que yo no merecía amor. Y me quebré aún más, porque ella era mejor de lo que yo jamás fui. No es tu tiempo todavía, continuó Jesús. Regresarás, pero no para continuar tu vida anterior. Regresarás para advertir, para contar lo que viste, para decirle al mundo que esto es real, que el juicio viene, que cada palabra, cada acción, cada pensamiento será pesado en la balanza de mi verdad, que no hay lugar para esconderse, que no hay argumento que valga frente a la verdad absoluta. Pero también regresarás para darles esperanza, porque si yo te perdono a ti que me negaste, ridiculizaste y destruiste fe en otros, entonces puedo perdonar a cualquiera. La clave es el arrepentimiento genuino, no el arrepentimiento de quien teme el castigo. El arrepentimiento de quien genuinamente entiende que ha ofendido al Santo y desea cambiar. ¿Aceptas esta misión, Constantín? ¿Aceptas regresar y ser mi testigo? Tendrás que renunciar a todo lo que fuiste. Tu reputación intelectual, tu orgullo académico, tu estatus. Tendrás que ser tonto para el mundo para ser sabio para mí. ¿Lo aceptas? Sí, respondí sin dudar. Sí, lo acepto. No merezco esta oportunidad, pero la acepto. Usaré cada día que me des para advertir, para contar, para guiar en lugar de descarriar. Y entonces me mostró algo más. Me mostró el futuro. No mi futuro personal, el futuro de la humanidad. Y vi que el juicio final que acababa de presenciar no era algo distante en milenios. Era cerca, muy cerca. Vi señales, vi eventos, vi el mundo moviéndose rápidamente hacia ese día final. Y entendí la urgencia de mi misión. El tiempo se acaba, Constantín. Mi regreso está cerca. Y millones no están preparados. Millones viven como tú vivías, negándome, ignorándome o simplemente posponiendo su decisión. Pero el día del juicio llegará de repente y no habrá segunda oportunidad una vez que llegue. Tú tienes segunda oportunidad ahora, pero cuando yo regrese en gloria, el tiempo de misericordia habrá terminado. Solo quedará justicia. Y entonces sentí el tirón, como si alguien hubiera enganchado un cable a mi alma y me jalara de regreso. La escena del juicio empezó a alejarse, pero antes de desaparecer completamente, vi algo más. Vi los 3 estudiantes que se habían suicidado, Patricia, Andrés y Lucía, y los vi en el lugar de castigo, y sus ojos me miraron con acusación. Tú nos enviaste aquí, profesor, tú nos quitaste la esperanza. Esa imagen me persigue hasta hoy. Desperté en la ambulancia, 47 minutos después del paro cardíaco. Los paramédicos habían seguido intentando reanimarme todo ese tiempo, desafiando protocolos.
Después me dijeron que no sabían por qué siguieron, simplemente sintieron que debían hacerlo. Ahora sé por qué, porque mi tiempo no había llegado todavía. Lo primero que hice al despertar fue llorar incontrolablemente. Los paramédicos pensaron que era dolor físico. Me dieron morfina, pero no era dolor físico, era dolor del alma. El dolor de haber visto la verdad absoluta de mi vida y reconocer cuán desperdiciada había sido. Lo primero que dije con claridad fue: tengo que advertir, tengo que contarles. El juicio es real, Jesús es real, todo es real. Los paramédicos intercambiaron miradas. Pensaron que tenía daño cerebral, que estaba delirando. Me llevaron al hospital. Me hicieron 1000 pruebas. El corazón había sufrido daño significativo. Había estado sin oxígeno 47 minutos. Deberían haber daño cerebral masivo, pero las pruebas cognitivas salían normales. Resonancias mostraban cerebro normal. No había explicación médica de cómo sobreviví con mente intacta después de tanto tiempo sin oxígeno. Es un milagro, dijo una enfermera cristiana. Dios tiene planes para usted. Sí, respondí. Lo sé. Él me lo dijo. Elena llegó al hospital 3 horas después. Entró a mi habitación tímidamente, probablemente esperando el mismo Constantín arrogante de siempre. Pero cuando vio mi rostro, se detuvo. Constantín, ¿qué pasó? Y empecé a llorar de nuevo. Elena, perdóname. Por favor, perdóname. Por 35 años te traté como basura, me burlé de tu fe, ridiculicé tus oraciones, y tú nunca dejaste de orar por mí. Tus oraciones literalmente me salvaron. Vi al Señor, vi el juicio, vi todo. Y Él me dijo que tú has estado intercediendo por mí todo este tiempo. Elena empezó a llorar también. Se acercó a mi cama, tomó mi mano. Siempre supe que Dios te alcanzaría, Constantín. Siempre lo supe. Solo no sabía cuándo, pero nunca dejé de creer. Ese día empezó mi nueva vida. O debería decir, mi verdadera vida, porque los 64 años anteriores habían sido mentira. Había vivido en oscuridad completa, pensando que era luz. Lo primero que hice al salir del hospital 2 semanas después fue renunciar a mi posición en la universidad. Mis colegas pensaron que estaba loco. Constantín, tienes tenure, tienes reputación, tienes legacy. ¿Vas a tirar todo por una experiencia cercana a la muerte? No fue cerca, les respondí. Fue muerte completa. Y lo que vi allá es más real que todo lo que alguna vez enseñé en esta universidad. Lo segundo que hice fue buscar cada copia de mis 3 libros antirreligiosos y quemarlas. Literalmente. Hice una pila en mi patio trasero y las quemé todas. Mis hijos pensaron que había perdido la razón, pero necesitaba ese acto simbólico. Necesitaba destruir públicamente lo que había creado. Lo tercero, y lo más difícil, fue buscar a los estudiantes. Usé redes sociales, contactos universitarios, lo que fuera para encontrar a todos los que pude de las décadas de enseñanza. Y uno por uno les pedí perdón, les conté lo que había visto, les supliqué que reconsideraran su ateísmo. La mayoría me rechazaron, algunos creyeron que estaba mentalmente enfermo después del infarto. Algunos simplemente colgaron el teléfono, algunos me bloquearon. Y lo entiendo. Después de años de enseñarles que Dios no existe, repentinamente aparezco diciéndoles que no solo existe, sino que el juicio final está cerca. Suena a locura. Pero 3 me escucharon. 3 que habían estado luchando con el vacío que el ateísmo les dejó. 3 que secretamente anhelaban que yo hubiera estado equivocado todos esos años. Y esos 3 regresaron a la fe. Fueron bautizados. Hoy sirven a Dios activamente. 3 de cientos. Parece poco. Pero para mí, esas 3 almas son tesoros invaluables, porque representan redención.
representan que aunque causé daño, Dios está usando incluso eso para su gloria. Y los otros tres, Patricia, Andrés y Lucía, los que no pude alcanzar porque ya murieron, por ellos llevo luto eterno. Cada día oro por sus familias. Cada día llevo el peso de saber que mi enseñanza contribuyó a su perdición. Es una carga que nunca desaparecerá, ni debería. Hoy, 5 años después, vivo de manera muy diferente. Renuncié a mi salario académico, vivo con lo mínimo. Paso mis días en esta placita, en esquinas de calles, en prisiones, en iglesias, cualquier lugar donde me dejen hablar, contando mi testimonio. La gente me mira raro. El profesor prestigioso con doctorado en filosofía, sentado en una plaza humilde, con barba larga y ropa sencilla, hablando de juicio final. Sé que parezco loco, pero no me importa, porque he visto lo que la mayoría no ha visto, y tengo responsabilidad de advertir. Mi mensaje es doble. Primero, advertencia. El juicio final es real, tan real como tú que me escuchas ahora. Jesús regresará. Puede ser mañana, puede ser en 10 años, pero será pronto. Muy pronto, y cuando llegue ese día, cada persona dará cuenta de su vida. Cada palabra será pesada, cada acción será examinada, cada pensamiento será revelado. No hay lugar para esconderse, no hay argumentos que presentar, solo verdad absoluta y justicia perfecta. Si has vivido negando a Dios, burlándote de creyentes, posponiendo tu decisión espiritual, te lo digo desde experiencia personal. Estás jugando con fuego eterno. Yo jugué 64 años y casi pierdo mi alma por ello. No cometas mi error. Si eres ateo intelectual como yo era, si te sientes superior por tu educación y tu capacidad de pensamiento crítico, déjame decirte algo. Tu intelecto no te salvará en el día del juicio. Tu diploma no impresionará al juez. Tus argumentos filosóficos se desmoronarán como papel ante el fuego de su verdad. Yo lo experimenté y la humillación fue total. Si eres profesor, maestro, influencer, alguien con plataforma que influencia a otros, ten cuidado con lo que enseñas, porque serás juzgado no solo por tu vida, sino por cómo tu enseñanza afectó a otros. Yo estoy pagando ese precio ahora. No en sentido de perder salvación, Dios me perdonó, pero en sentido de cargar el peso de saber el daño que causé. No querrás ese peso. Pero también hay esperanza. Ese es el segundo mensaje, porque si Dios me perdonó a mí que negué su existencia, ridiculicé su nombre, destruí fe en otros y viví en arrogancia suprema, entonces puede perdonar absolutamente a cualquiera. No hay pecado demasiado grande, no hay persona demasiado perdida, no hay situación demasiado desesperada. La clave es arrepentimiento genuino. No me refiero a sentir lástima por ti mismo, no me refiero a temer el castigo, me refiero a genuinamente entender que has ofendido al Santo, reconocer que tu vida ha estado mal orientada y desear cambiar de dirección completamente. Cuando vi mi libro siendo leído en el juicio, cuando vi cada pecado expuesto, mi reacción no fue defender. Mi reacción fue quebrantamiento total. Acepté que merecía castigo. Acepté que no tenía excusas. Y desde ese lugar de quebrantamiento genuino, supliqué misericordia. Y la misericordia fue extendida. Eso es lo que Dios busca. Corazones quebrantados genuinamente, no religiosidad superficial, no rituales vacíos, sino transformación real que nace de reconocer tu condición y clamar por salvación. Y cuando la misericordia es extendida, cuando es extendida, es liberación indescriptible, es paz que sobrepasa entendimiento, es gozo que no depende de circunstancias. Es seguridad de que aunque merezcas condenación, has recibido perdón, no por tus méritos, por los méritos de Cristo que pagó el precio en tu lugar.
Eso es lo que el Evangelio significa. Buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. Perdón, restauración, vida nueva. Yo vivo eso cada día. Cada mañana me despierto agradecido por la segunda oportunidad. Cada noche me acuesto en paz, sabiendo que cuando finalmente muera, y esta vez será para siempre, no iré al lugar de juicio, porque mi juicio ya fue hecho, y Cristo tomó mi castigo. La gente me pregunta a veces sobre detalles específicos del juicio. ¿Cómo se veía exactamente? ¿Qué criterios se usaban? ¿Cómo funcionaba el proceso? Y respondo honestamente, no puedo explicar todo con palabras humanas. Vi cosas que trascienden lenguaje. Experimenté realidades que no caben en categorías físicas, pero los elementos centrales son claros. Primero, todo es revelado. No hay secretos. Todo lo que hiciste en privado será público. Todo lo que pensaste en silencio será escuchado. Todo lo que escondiste será expuesto. La verdad absoluta prevalece. Segundo, el estándar es perfección. No se trata de ser mejor que otros. Se trata de cumplir con el estándar de santidad de Dios. Y ninguno de nosotros cumple. Por eso necesitamos Salvador. Por eso necesitamos que alguien cubra nuestras faltas. Tercero, las intenciones importan tanto como las acciones. Puedes hacer actos buenos por razones egoístas. Dios ve el corazón. Yo hice muchas cosas que externamente parecían buenas. Eduqué estudiantes, escribí libros, participé en sociedad, pero mis intenciones eran alimentar mi ego, no servir a otros genuinamente. Cuarto, cómo trataste a otros es crucial, especialmente cómo trataste a los débiles, los pobres, los olvidados, y especialmente cómo trataste a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo humillé a creyentes, los hice sentir estúpidos, los alejé de Dios. Eso pesó muy fuerte en mi juicio. Quinto, y más importante, aceptaste o rechazaste a Jesús, porque al final todo se reduce a eso. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay plan B, no hay camino alterno. O estás con Él o estás contra Él. Yo estuve contra Él 64 años, y casi me costó la eternidad. Si llegaste hasta aquí, significa que este testimonio tocó algo en ti. Quizás es la confirmación que necesitabas de que el juicio es real. Quizás es el empujón que necesitabas para finalmente rendirte ante Cristo. Quizás es simplemente una historia que Dios quería que escucharas hoy. Sea lo que sea, te pido 3 cosas. Primero, si este testimonio te impactó, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si has vivido algo similar, si has dudado de la realidad del juicio, si este mensaje cambió tu perspectiva. Tu comentario me ayuda a saber que la misión que me dieron está cumpliendo su propósito. Y también dime desde qué país me escuchas. Me encanta saber hasta dónde llega este mensaje. Segundo, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este canal existe para traer testimonios reales que confirmen que Dios está vivo, que el juicio es real, que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Tu suscripción permite que más personas encuentren estos mensajes cuando más los necesitan. Permite que alguien que está en oscuridad como yo estaba tropiece con esta advertencia y reconsidere su vida antes de que sea tarde. Tercero, comparte este testimonio. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, con familia, con amigos, especialmente con aquellos que están viviendo como yo vivía, negando a Dios, posponiendo decisiones espirituales, pensando que tienen todo el tiempo del mundo. Porque nunca sabes cuándo será el último día de alguien. Nunca sabes quién necesita exactamente esta advertencia hoy. Y si tú que me escuchas estás en oscuridad espiritual, si eres ateo, si eres agnóstico, si simplemente has ignorado a Dios toda tu vida, escúchame con atención, no cometas mi error. No esperes a tener una experiencia cercana a la muerte para tomar esto en serio.
No todos reciben segunda oportunidad como yo la recibí. La mayoría muere y va directo al juicio final sin aviso previo. Hoy es el día, no mañana. Hoy, reconoce que has vivido separado de tu Creador. Admite que tus argumentos racionales no son suficientes para explicar la complejidad del universo y la conciencia humana. Acepta que hay algo más grande que tú y pídele a Cristo que entre en tu vida. No es complicado, no requiere educación teológica, no requiere años de estudio, requiere un momento de honestidad brutal contigo mismo seguido de una decisión de rendirte. Di algo como esto, con tu propia voz, con sinceridad. Dios, si existes, y creo que existes, me arrepiento de vivir como si no existieras. Reconozco que he fallado, que merezco juicio, pero creo que enviaste a Jesús a pagar mi precio. Acepto ese regalo, cambia mi vida, hazme nuevo, úsame para tu gloria. Si haces esa oración con sinceridad, todo cambia. No digo que tu vida se volverá fácil, la mía no lo fue. Perdí reputación, estatus, amigos, pero gané paz, propósito y seguridad de salvación. Y ese intercambio vale infinitamente la pena. Mi nombre es Konstantin Petrov, tengo 64 años y estuve clínicamente muerto durante 47 minutos. Pero lo que me define no es haber muerto y regresado, es lo que vi durante esa muerte, es el juicio final que presencié. Es la misión que me dieron. Hoy vivo humildemente en esta plaza contando mi historia. La gente pasa, algunos se detienen, algunos escuchan, muchos siguen caminando, pero no me rendiré, porque cada persona que escucha es una oportunidad de que un alma se salve de lo que yo casi experimenté permanentemente. El tiempo se acaba. Jesús regresará pronto. El juicio viene. No como amenaza vacía, como realidad inevitable. Y la pregunta no es si ocurrirá, es si estarás preparado cuando ocurra. Yo no estaba preparado. Gracias a la misericordia de Dios y las oraciones de mi esposa, recibí segunda oportunidad. Pero cuando el verdadero día final llegue, no habrá segundas oportunidades. Solo habrá veredicto. ¿De qué lado del juicio quieres estar? ¿Quieres escuchar bien hecho, siervo bueno y fiel? ¿O apartaos de mí, nunca os conocí? La decisión es tuya, pero tómala hoy, ahora, porque mañana puede ser tarde. Que Dios te bendiga, que abra tus ojos, que te dé valor para tomar la decisión correcta y que cuando finalmente llegue tu día de estar ante el trono, puedas hacerlo con paz en lugar de terror, con esperanza en lugar de desesperación, con salvación en lugar de condenación. Ese es mi mensaje, ese es mi testimonio, esa es mi misión, y la he cumplido contigo hoy.